Pablo, hace pocos días, en esta semana, se celebró el Día Mundial del Parkinson. Estuvimos haciendo como una pequeña reseña, pero en verdad necesitábamos la voz de un profesional que nos pueda profundizar sobre este tema. Por suerte lo tenemos hoy aquí al doctor Martín Cedrola. Él es médico neurólogo, a quien le doy la bienvenida y te agradezco que hayas podido venir un ratito para conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, enfermedad de Parkinson, 11 de abril. Sí. James Parkinson nació el 11 de abril y describe esta enfermedad, ¿no? Allá en un banco, en una plaza en Londres, viendo a una persona que temblaba, que le costaba caminar, que estaba rígido, y describe esta enfermedad que fue evolucionando a través de los años y que hoy es una enfermedad muy frecuente, aqueja a muchas personas y que cada vez vamos haciendo diagnóstico más precoces y empezamos a trabajar antes. Bien, yo recuerdo el impacto que causó en el mundo cuando Michael Fox, este actor de Volver al Futuro, de esta película, bueno, que fue la de los 80, también cuenta al mundo, ¿no?, que padecía de esta enfermedad. Y ahí como que comenzamos a escuchar, pero tal vez no entendemos tanto o tenemos conceptos errados, Martín, ¿no? Yo creo que hay muchos conceptos errados. Primero, la gente asocia temblor con Parkinson. Sí, es verdad. Temblar no quiere decir tener Parkinson. A ver, el temblor es uno de los síntomas cardinales, pero no es el único. Hay muchos tipos de temblores. Temblor esencial familiar, que es lo que generalmente vemos más, que la gente se acerca, sí, vengo porque tiemblo. Hay otros síntomas que preceden y estarían buenos conocerlos. Bien. Por ejemplo, que empieza a tener pérdida del olfato. La gente le dio mucho artículo a la pérdida del olfato a partir del COVID. Sí. Pero ojo, ya no en época o con tanto COVID, si yo tengo una pérdida del olfato, podría ser que desarrolle Parkinson. Hasta 2 años antes empieza a hacer esto. También los dolores articulares, sobre todo en el hombro. El dolor articular de hombro está muy asociado a que podría padecer Parkinson. A ver que se entienda, no todos los dolores de hombro van a quedar acá, pero si yo empiezo a tener un dolor de hombro, que no le empiezan a encontrar el porqué, podría ser bueno también hacer una consulta para revisar que no sea, ¿no? El Parkinson también tiene muchos fenómenos que llamamos no motores, o sea que no se ven. Trastornos del sueño. Las personas que tienen Parkinson padecen trastornos del sueño. Trastornos de ansiedad, también algunos trastornos de la esfera de la salud mental que pueden muchas veces estar antes o acompañar a la persona que tiene Parkinson. Es importante entonces estar atentos, ¿no?, a los cambios, los dolores que tenemos, que a veces lo minimizamos, Martín, ¿no? Me duele algo y tal vez no dormí mal, no sé, la postura o tratamos de esquivarle a hacer un seguimiento profundo. Yo diría, para que la gente no se asuste, a un dolor que es continuo, pensar eso. Y si tiene un poquito de rigidez, más aún. Mira. Ahora, existen muchos tipos de parkinsonismos, porque hay mucha gente, muchas personas que están diagnosticadas como Parkinson y no tienen Parkinson, tienen algo parecido al Parkinson. También eso es importante ver con un profesional que entienda de la materia, en este caso algún neurólogo clínico. Corrientes hay muchos, gracias a Dios, que puedan ayudar y tener un buen tratamiento, porque una cosa importantísima, un tratamiento bueno, con un diagnóstico adecuado, es importantísimo para una persona que tenga enfermedad de Parkinson. El primer tratamiento que reciba el paciente probablemente pueda después definir cómo va a seguir la persona. Entonces, en eso sí hay que hacer mucho hincapié de consultar con alguien que esté entendiendo la materia y que haga un tratamiento óptimo y oportuno. Claro, Bien. y también, ¿no?, recordar a la gente que no es una enfermedad que solamente afecta a las personas mayores. Excelente pregunta. No, existe el Parkinson juvenil. Yo tengo chicos de 18 años que tienen Parkinson, personas de 30 o 40 años que tienen Parkinson. Entonces no es una entidad puramente exclusiva de personas adultos. De hecho, hay Parkinson que son genéticos, que tienen, hoy tenemos estudiado cerca de 11 o un poquito más de genes ya que sabemos que van a producir algún tipo de enfermedad de Parkinson. ¿Y hay alguna actividad o algo que pueda prevenir
La verdad es que es una pregunta que no te la puedo responder, Ujú. básicamente porque a la ciencia de hoy tenemos muchas hipótesis de por qué se produciría el Parkinson idiopático. Pensamos que hay causas ambientales, inflamatorias, algunos estaban hablando en algún momento de algo gastrointestinal que no se terminó de entender bien si era así o no, involucrada la flora, de qué comemos, qué no comemos. Yo diría que lamentablemente no puedo decirte, haz esto para prevenir al Parkinson. Sí, estar atento cuando hay alguno de los síntomas cardinales. ¿Cuáles son? Ujú. Por ejemplo, que empiezo a caminar un poquito, o a tener algo que llamamos bradiquinesia, que es dificultad en los movimientos repetitivos. Entonces es una importante. Si empiezo a estar más rígido, si empiezo a caminar con pasitos cortos, podría ser Parkinson. Si empiezo a tener muchos trastornos del sueño, esto de que hablamos de la hipomimia y obviamente el temblor, no todos los temblores, aclaro, podría ser un síntoma primario del Parkinson. Perfecto, qué importante estar atentos, lo vuelvo a decir, ¿no? Estar atento a lo que nos pasa a nuestro cuerpo y ante cualquier situación acudir al especialista. Sí, sí, que debería ser un neurólogo clínico, aclaro, porque muchas veces la gente no puede diferenciar cuáles son los especialistas para esto. Claro. Debería ser un neurólogo clínico, que hay bastante en Corrientes. Claro, eso también es importante porque a veces sucede que decís, bueno, me duele el hombro, me voy a un traumatólogo, Es así, me voy ¿no? a un kinesiólogo, no sé, o sea, es difícil Yo creo que, esa derivación a ver, médica. ante un dolor, obviamente uno tiene su médico de cabecera, Claro. que seguramente debe ser muy bueno, por algo lo eligió, él verá o no. Obviamente, nuevamente, ir a un traumatólogo si es que el médico lo necesita, pero ahora si no pensamos, no encontramos el porqué, Claro. seguimos con ese dolor, pensar que podría llegar a ser Parkinson estaría bueno. Claro, Sí. pero no solo, como decía Gaby, el tema del dolor, ¿no? De alguna parte del cuerpo, o como decías, del hombro, también estar atentos a los trastornos del sueño y de ansiedad, que muchas veces no lo asociamos con el Parkinson, lo asociamos más con el estrés o con la locura del día a día, que decimos, bueno, está pasando por tal situación, por eso está en esa situación, o sea, con ese trastorno de ansiedad. Es así. Nos Estar confundimos. atentos. Bueno, y este tema de las enfermedades, tanto como el Parkinson, el Alzheimer, estas demencias que van relacionadas a lo cerebral, ¿no? Y que de repente nos causan, como uno dice, tengo un familiar con Parkinson o con Alzheimer, y lo primero nos asustamos porque pensamos que ya esa persona no tuviera cura, que va a empeorar. Yo creo que, a toda persona primero hay que darle un diagnóstico. Creo que el diagnóstico es un derecho. Y a partir de un buen diagnóstico siempre hay una alternativa. Eso de que no podemos hacer nada más no existe. Siempre hay algo para poder hacer. La medicina, gracias a Dios, avanza. A veces hay nuevos estudios, a veces hay nuevos tratamientos, o a veces no tenemos nuevos tratamientos, pero hay formas de poder llevarla y que tengamos una buena calidad de vida, ¿no? Que es importante. Corrientes tiene una asociación de pacientes con enfermedad de Parkinson que se llama Vamos Juntos. Mirá, qué bien. Es una asociación fenomenal, son personas con Parkinson que están todo el tiempo ayudándose, apoyándose, trajeron profesores, enseñaron a profesores y realmente son espectaculares. De hecho, aprovecho si no se enojan, Sí, van a sí, juntarse sí. este domingo 14 a las 17 a tomar la merienda ahí debajo del puente. Mirá. Los amigos de la Fundación de Parkinson son personas que tienen Parkinson y les van a contar a la gente que quiera que Bien. se acerque, esto es el Parkinson. Y Claro. está fenomenal. Claro, porque también está el entorno, ¿no? Cómo manejar esa situación de tener a un familiar o, no sé, una persona conocida con una de estas patologías. ¿Qué hacer? ¿El resto qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? O cómo... Es una excelente apreciación, una hermosa apreciación. Cuando se enferma alguien de la familia, todos en cierto modo nos enfermamos con él. Tal cual. Intentamos ayudar, vemos cómo nos manejamos, cómo nos arreglamos. Y más en estas enfermedades que tienden a ser crónicas, tienden a ser progresivas. Y uno intenta a buscar muchos falsos remedios, empiezan a Buscar soluciones, ¿no? unas soluciones que a veces no bien entendidas pueden causar mucho mal o hacer mal o no entender bien. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Hace un par de años, gracias a Dios, existe la
palidotomía, que es una cirugía para personas que tengan disquinesia por Parkinson. Vos me decís, che, eso es muy difícil. A ver, ¿por qué lo hago así de difícil? Para que la gente entienda que no es que yo tengo Parkinson y voy a ser candidato a esa cirugía. No, voy a tener que tener unos ciertos requisitos para poder tener o acceder a esa cirugía, que no es para curar el Parkinson, es para mejorar unas complicaciones del tratamiento del Parkinson. Entonces, y a veces esas expectativas, la gente viene, doctor, me diagnosticaron con Parkinson, quiero operarme. No, claro. no es así. Y a veces se torna hasta difícil la relación, porque venía con una esperanza. Claro. Yo te digo, mira, no es para vos. Entonces, y la familia también. Yo creo que acompañar, entender que es un proceso, y que siempre, a veces, hay que entender que el actor es la persona que padece y nosotros somos solamente gente que tiene que acompañar e ir intentando hacer una vida buena, calidad de vida. Y con respecto a lo que acaba de decir, el tema de la operación, que los pacientes por ahí pueden ir a pedirle eso una vez diagnosticado, también entender que cada paciente es único y tiene un diagnóstico diferente. Cada persona es única, irrepetible, y el tratamiento en enfermedad de Parkinson es un tratamiento, diría que hasta artesanal. No todas las personas van a responder de igual manera a la terapia, en muchas tenemos que tratarlo, a veces yo les digo a los pacientes, hay veces que tenemos que verlo muchas veces en la semana, a veces no nos vemos durante meses, y hay veces que tenemos que ajustar, poner un poquito más, sacar, porque intentamos con la medicación que hoy tenemos en disponibilidad, hacer lo que el cuerpo hace naturalmente, y eso es muy difícil. Claro, lleva todo un proceso también, Todo un ¿no? proceso. Doctor, muchas gracias. Gracias. Muy claro como siempre, un gusto tenerlo acá. Nos vamos a una pausa.